prematuro. Pues la Alguien. clase vamos, ¿sí? Que grabara, pero ya vi que ya empezó. Ok. Es por mi compañero Jaime Cruz y pues su servidor, Ricardo Chan. Entonces, para empezar, vamos a comenzar con la definición. La definición de el recién nacido pretérmino o prematuro es de todo recién nacido cuya edad gestacional es menor de 37 semanas, siendo la gestación una variable fisiológica fijada en 280 días más o menos 15. La condición de neonato, de pretérmino, de prematuro, condiciona o viene con ciertas desventajas, ya sean anatómicas, constitucionales o funcionales. A su vez, y como veremos un poco más adelante, esta clasificación del pretérmino no es solo dado o sea, se puede subclasificar según su peso. Y es un paso importante porque esto condiciona cierta morbimortalidad. Y quería mencionar que las complicaciones asociadas a la prematurez constituyen la causa número uno de mortalidad en menores de 5 años. Y a un lado, al lado derecho, como pueden observar, puse las causas del el término prematuro de la gestación, que puede ser muchas. Aquí solo puse unas cuantas. Y como pueden ver, hay de bastante etiología, ¿no? Como por ejemplo, hasta el 50% de las causas de parto pretérmino se puede reducir a lo que son la ruptura prematura de membranas. También otros factores de riesgo múltiple, el polidramios, las infecciones. Se ha demostrado que en los cultivos que se hacen a los recién nacidos hay un gran incremento de hasta el 60% de cultivos positivos en los anexos fetales de recién nacidos pretérminos, a comparación de un 20% de aquellos que terminan la gestación. También puede ser, por ejemplo, debido a una incompetencia cervical y un tabaquismo de la madre. Bueno, ¿cómo vamos a abordar al paciente recién nacido pretérmino? Es importante saber que para este punto uno ya debe sospechar, muchas veces ya se tiene la sospecha de que va a haber un parto pretérmino o que está habiendo hay una amenaza reconocida del parto pretérmino, entonces el cuidado y la atención al abordaje ya es planeado con antelación. Como bien sabemos, parte del abordaje de los recién nacidos es instaurar un equipo de médicos que tengan una gran planeación antes de los partos. Entonces, eh, quiero aclarar que cuando ya se tiene el recién nacido, eh, primero se dan los pasos iniciales y si es adecuado se da la reanimación neonatal, que ese es otro tema que ya vimos antes. Sin embargo, cuando el recién nacido no requiere de un manejo más activo, por ejemplo, de las vías aéreas, de la respiración, entonces es cuando se procede ya a hacer un paso a la evaluación de la edad gestacional. La evaluación de la edad gestacional se puede hacer antes de nacer por métodos obstétricos, ¿no? Por ejemplo, ultrasonido o medición del fondo uterino. Sin embargo, pues lo que a nosotros nos corresponde en este punto, y en esta materia, son los métodos pediátricos. Al nacer, el examen físico del recién nacido nos aportan elementos que permiten estimar la edad gestacional. El método más utilizado para aquellos recién nacidos mayores a 29 semanas de gestación es el método de Dubowitz simplificado por Capurro, o como más conocido simplemente como Capurro. Esta se puede sacar, más adelante veremos una imagen con los puntajes de cada característica. Sin embargo, la fórmula, como la vemos abajo del lado izquierdo, es la puntuación obtenida del test más una constante que es 204 y se divide entre 7 correspondiente a los días de una semana. Este método cuenta con un error estimado de más o menos una semana. Sin embargo, cuando el recién nacido, que ya se tiene constancia de que no es mayor de 29 semanas de gestación, entonces el método más adecuado y que es sensible, porque el método de Capurro no es sensible para los menores de 29 semanas de gestación, es el SCORE, el test de Ballard. Eh, y este es adecuado de hasta de 20 a 44 semanas de gestación. Es el ideal para los menores de 29 semanas de gestación.
El test de Ballard, como veremos, es un poco más complejo porque se valora tanto signos físicos como signos neurológicos de desarrollo neurológico como tal. Entonces se debe realizar, es muy importante que tengan en cuenta que este se realiza 24 horas después del nacimiento porque la evaluación neurológica y del tono muscular se debe hacer en un ambiente de un estrés reducido. Como bien sabemos, el parto es una gran carga de estrés sobre los recién nacidos para la adaptación. Entonces este se realiza a las 24 horas. Si no, no es confiable y se tiene un error de más o menos 2 semanas. Podemos ver aquí, observar lo que es el capurro, que son puntos, cada uno con su score, ¿no? Como la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Y pues a cada uno corresponde cierto puntaje que se van sumando, como ya vimos. Y a la derecha aparece lo que es el test, el nuevo score de Ballard, que como vemos es mucho más, más complejo, es una evaluación que necesita de una experiencia mayor y pues aquí Sí, vemos ustedes no la van a hacer clasificación. Capur, no van a hacer Valar, ahí sí no hay duda. No Sí, tiene, caso que detallemos el Valar. El Capurro además tiene dos versiones, un Capurro que incluye datos neurológicos y el sí, Capurro B que no lo incluye, que es el que usamos siempre, que es el que estás presentando acá. El Valar no se usa en medicina general habitualmente y solamente, como bien dice, se hace después de las primeras horas de vida, después de las primeras 24 horas de vida, por las razones que diste del estímulo que representa el parto y las condiciones neurológicas que valora. Entonces, pues básicamente en un paciente de término prematuro pero no extremo, el capurro debe de servir porque el límite de la escala son 29 semanas aproximadamente. Este, entonces, en aquellos pacientes que te dan, le haces capurro y te da 30 o más, estás bien, puedes usar capurro como referencia. Y como consejo, en el paciente que te da menos de 30, pues la verdad es que igual y a lo mejor la escala está fallando porque tiene demasiados ceros y entonces valdría la pena utilizar capurro, lo cual efectivamente tiene que hacer un experto y este paciente claramente es un paciente de neonatología y no de medicina general y probablemente tampoco de un pediatra general si es un menor de 30 semanas de gestación, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que saber cuáles son las escalas, cómo se saca el puntaje, qué es lo que tienen que mirar para que luego saquen el puntaje y efectivamente uno se basa de la edad gestacional estimada por ultrasonido este, o por fecha de última menstruación cuando este dato es confiable. Pues bueno, ya, edad gestacional, a ver, listo. Tema siguiente. sí. Bueno, antes de pasar lo que viene Correcto, siendo lo el que sigue. manejo general, esto es muy importante, como les había mencionado, es correlacionar con el peso. Es importante subclasificar a los recién nacidos porque condiciona la probabilidad de morbimortalidad. Esto es como ya vimos en otros temas, por ejemplo, el retraso de crecimiento intrauterino o un crecimiento retardado de macrosómico. Entonces es importante correlacionar y esto se hace con gráficas de Lubchenco o otras gráficas que vamos a ver que son más adecuadas para nuestra población, ¿no? Y como vemos aquí al lado Hay izquierdo, otras gráficas. ¿Cuáles son las gráficas más apropiadas para nuestra población, perdón? por ejemplo, existe la de Jurado García que aún se utiliza, está en la norma oficial de la federación. Son tablas ya algo antiguas, pero aún siguen siendo validadas. O incluso hay una bueno, hay una que está la guía de práctica clínica. Ahorita tengo las imágenes, pero esa es de Tompkins. Es de que está la guía de práctica clínica. Ok. Y una que igual podría ser algo más adecuada son las gráficas de Perú de 2005. Se puede decir que son como que las más recientes. Ok, bueno, en todo caso, con una tabla validada de peso y longitud para recién nacido, de diferentes edades estacionales, tú vas a agarrar y vas a hacer ¿qué? Eh, ¿Cómo interpreta la tabla? Bueno, ¿qué vas a hacer con qué tienes que hacer? Vas a ver peso y talla, claro, ¿y qué vas a hacer con ello? Es lo que está en tu Ah, diapositiva.
Sí, ver si se encuentra dentro de las percentilas adecuadas para valorarlo o subclasificarlo en peso bajo para la edad gestacional, en peso adecuado o peso elevado para la edad gestacional, y esto se da con las percentilas de las ¿Por qué es gráficas. relevante saber si tu paciente tiene peso elevado para la edad gestacional o no? ¿Por qué es relevante? Porque aparte de que es- eh, porque puede condicionar, o sea, son otras condiciones, además de las agregadas al por sí mismo el recién nacido pretérmino. O sea, que puede condicionar, por ejemplo, que tiene una tendencia mayor a la hipoglucemia. Claro, Entonces, es es correcto. adecuado valorar el riesgo, o sea, no solo valorarlos como pretérminos, sino además que es macrosómico y pretérmino, con sus propios riesgos. Bien, igual si es de peso bajo, pues obviamente los mismos datos, ¿no? Sí. Bueno, ok, y entonces, bueno, esa es la de la izquierda, la que habla de Lubchenco, aunque puedes usar, como dijiste, otras. Es Sí. importante para saber esos adicionales. Y luego está la que se utiliza para describirlos en función del peso, como el peso extremadamente bajo, muy bajo, bajo, adecuado o elevado. Pero esto no, en realidad no me dice tanto porque no hace ningún eco de la edad gestacional. Entonces, lo que tienen que hacer es saber si para la edad gestacional en un paciente pretérmino el paciente tiene un peso adecuado o no, para saber si solo le aplican la morbimortalidad asociada a su prematuridad o si hay que agregarle vigilancia adicional porque además tenga un trastorno agregado en función si es macrosómico de hijo de madre diabética y si es de bajo peso, toda la patología asociada al retraso del crecimiento intrauterino, así que llevaría el otro abordaje también. Siguiente diapositiva, porfa. Vamos a ver qué Y aquí tenemos. están las imágenes, por ejemplo, estas son las de doctor Jurado García. Ajá. Son otras Son las de tablas. Jurado García. Sí, más o menos. Esta y esta es la de la guía de práctica clínica que les mencionaba. Bueno, Esta está muy bien. Esta está muy bien porque muestra los percentiles de peso, de talla y tuberimiento cefálico de toda la edad gestacional, desde que empieza la viabilidad. Y es la de Tompkins. Ok, síguele. sí. Bueno, ahora, como ya habíamos visto, ya correlacionamos el peso para la edad gestacional. Y ahora lo importante es clasificar por así decirlo, el recién nacido prematuro según su edad gestacional, porque esto condiciona, pues, como es obvio, como es algo lógico, condiciona la mayor riesgo y mortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces se puede clasificar en prematuro extremo para aquellos menores de 28 semanas de gestación, de muy pretérmino y que son de 28 a 32 semanas de gestación, o de pretérmino que son de 32 a 37 semanas de gestación. Igual es importante, no saber, es una duda que las nuevas clasificaciones utilizan una clasificación más, que es de las 32 a las 34 semanas, que es de pretérmino moderado, y de las 34 semanas a las 37 semanas es el pretérmino como tal, o el término tardío, digo, es pretérmino tardío. Ujú. Sin embargo, pues Pues mira, aquí se lo que puede. La clasifican es cuestión este. es o es importante ese nuevo subgrupo, porque estos grupos de 28 o menos, de 28 a 32 y de 32 para arriba están hechos una, por un motivo, ¿no? Esencialmente, ¿sí me escuchan? No muy ¿Sí bien, me Sí, doctor. oyen? O Sí, sea, al doctor, solo que se principio cortó al principio de la explicación. Sí, es que y no está, y escuchamos. ya sabes, Internet Wadi. Lo que decía es que que los criterios de agruparlos a las 28 semanas o menos, de 28 a 32 y más de 32, tiene un motivo. Entonces, que si vas a meter ese de 32 a 34 y 34 y más, lo que hay que comprender es el motivo de por qué estamos haciendo este grupo. Porque esos límites de edades gestacionales no son arbitrarios, están ahí por una razón.
Esencialmente el límite que está marcado ahí de las 32 semanas, este cuadrito, creo que este es uno de sus apuntes seguramente, dice qué pasa en la semana 32, ¿no? Y en la semana 32, pues pasa alrededor de la semana 32 pasan muchas cosas. Se resuelve el riesgo de apnea del prematuro, el riesgo de hemorragia, el surfactante ya seguramente no va a ser un problema, hay una coordinación de succión de eglución, el intestino ya está maduro, la piel ya está, ya ya tiene su estrato córneo bien, ya está bien epitelizada y entonces el paciente está arriba de 32 semanas, en realidad no tiene mucha morbilidad asociada a la prematurez porque con que lo vayas cuidando debe de salir, lo puedes alimentar bien enteral, no va a tener pérdidas insensibles incrementadas, no va a ser dificultad respiratoria, si se dan cuenta, entonces el límite está ahí porque ahí deja de tener problemas el paciente, más o menos, ¿no? Y debajo de las 28 semanas está el otro límite porque a esa edad no hay propulsión, peristalsis con propulsión que haga avanzar el contenido intestinal, no está epitelizada o cornificada la piel y entonces vas a tener pérdida de agua altísima o pérdidas insensibles muy altas. El paciente evidentemente no tiene succión, no va a tener surfactante, todo va a estar mal, ¿no? Y entre la 28 y la 32, en esas 4 semanas, es que ocurre todo esto, la maduración intestinal, la peristalsis propulsora, el desarrollo de la succión, la queratinización de la piel, el incremento rápidamente progresivo en la síntesis de surfactante, y por esto está este periodo acá, ¿no? Entonces el prematuro extremo le va a ir va a ser bastante compleja su atención porque tienes que resolver todo porque nada se puede, nada hace solo, no es posible alimentarlo, no, va a tener dificultad respiratoria, le va a faltar surfactante, hay que ponerle tal y cual. El de las 32 ya sabemos que se va sin problemas y entre las 28 y las 32 entonces hay que hacer una evaluación muy particular de cada uno de los casos porque aunque siguen habiendo los riesgos, están resolviéndose los riesgos conforme te acercas a la semana 32. De manera tal que ustedes saben que un paciente que nace después de la semana 32 no debió, si tienes una embarazada que va a parir, va a tener un bebé alrededor de la semana 32 o después, pues ni siquiera le pones madurador pulmonar porque ya sabes que no lo necesita. Y de 30 a 32 hay una discusión de si se pone o no se pone, dependiendo de, o sea, el surfactante, cuando hablen de surfactante van a darse cuenta que el surfactante no se pone ni profiláctico en la 32, pero ni en la 31, pero ni en la 30, o depende. Ese es el asunto. El paciente que está entre las 28 y la 32 tiene una decisión, tienes que hacer una evaluación caso por caso para saber qué es lo que va a hacer con él. Ahora, ¿cuál es la razón? No sé si en tu lectura tuviste claro esto. ¿Cuál es la razón de dividir el pretérmino en intermedio y tardío? Porque, ¿qué hay en los pacientes de 32 a 34 semanas que ya no hay en los pacientes mayores de 34 semanas? ¿Por qué es pertinente esta división? O sea, la verdad es que no encontré específicamente por qué era la división, pero por ejemplo, el reflejo de succión para la alimentación se completa hasta la 34. O sea, en la 32 existen como que los primeros desarrollos, pero hasta la 34 ya está completamente formado el reflejo. Porque Es, mira, podemos hacer clasificaciones y divisiones y subdivisiones de todo. Y no digo que no la, pero ninguna escala o clasificación tendría que hacerse si no aporta al clínico algo en función de la toma de decisión. Entonces aquí lo que hay que tener es la claridad de por qué me interesa, porque si los puedo clasificar por semana, de verdad hasta por día, si quieren los puedo agrupar. El asunto es si de verdad aporta algo o no aporta nada. Entonces parece que no mucho por lo que tú estás diciendo. El paciente 32 ya tiene casi todo listo. Quizás lo único que llama la atención es la succión completa, como tú tienes apuntado en ese gráfico. Entonces, no sé si por solo ese motivo valga la pena
eh, adoptar una nueva clasificación que incorpora un nuevo grupo, ¿no? Dejémoslo como lo mencionaste, pero para efectos de la clase todavía vamos a dejar en que son que son estos tres grupos, ¿sale? Para efectos de Sí. evaluación, en lo que revisamos un poco más y vemos a dónde nos lleva y si de verdad vale la pena meter un escalón más aquí. Ok, síguele. Bueno, pues como usted igual ya lo había mencionado, cuando existe el riesgo de la amenaza de parto prematuro, entre las semanas 26 y 34, o bueno, en realidad 32, como ya mencionó, existe se administra una profilaxis con maduradores pulmonares. Esto es discutido, no 34, es yo en creo que todos. a las 34, ¿dónde leíste eso? Habían en una guía de práctica clínica creo que era de la OMS. O sea, sí, No, sí lo vi en varias, ¿34? decía 34. ¿Maduradores Sí, pulmonares? sí decía 34. Pero, ajá, no es de manera como que dice en todos los casos, sino que se debe valorar cada uno. Sí, habitualmente después de la 32 esto ya no se hace. Ok, Pero bueno, ok. Se usan los dolores pulmonares, que es una cuestión obstétrica, ok. Pero bueno, sí. ¿cuáles son los beneficios de usar valedores pulmonares? Eh, se da, o sea, ¿cómo funcionan los moduladores? Ayudan en el desarrollo más temprano, bueno, en el desarrollo pulmonar con los neumocitos tipo 2 incrementan igual lo que son la expresión de proteínas, de receptores lipoproteicos en la membrana, que a su vez derivan en una mayor, eh, en una mayor creación del factor surfactante. Entonces, ¿el único beneficio que tú esperas es pulmonar? Eh, es el principal beneficio, pero existen otros, aunque no estoy muy seguro. ¿Alguien sabe cuáles son los otros beneficios para el bebé de que hayan usado madurador pulmonar, Sánchez? Sí, es directamente la dificultad respiratoria, pero indirectamente tanto retinopatía de prematuro y hemorragia ventricular porque disminuye la necesidad de ventilación pulmonar. Incluso enterocolitis, pero tienes razón. Todos los demás problemas se ven reducidos porque si tu paciente no necesita intubarse porque le hiciste prevención del déficit de surfactante, entonces, pues probablemente lo puedes alimentar y entonces le vas a dar menos oxígeno y entonces es más difícil que te haga retinopatía, pero como estuvo comiendo no necesita un catéter y si no necesita un catéter, entonces tienes disminución de riesgo de enterocolitis necrosante y así es como van aumentando las cosas. Entonces es una gran idea manejar maduradores pulmonares en los embarazos pretérmino que tienen alguna probabilidad de terminar antes de lo planeado. Protege para un montón de cosas. Lo evidente es lo pulmonar, pero ahí lo no evidente. Ahora, ¿qué tan, ¿qué tan eficaces son los maduradores pulmonares? Si yo le pongo madurador pulmonar, ¿no necesito surfactante? No, en realidad reducen el riesgo bueno, la que vi decía 20%, pero se ha encontrado hasta un 30-35% de reducir el riesgo general. Depende de la edad gestacional. Sí, Entonces, ojo, que hayan usado madurador pulmonar en forma adecuada, a dosis correcta, no implica que su paciente no va a desarrollar dificultad respiratoria. Lo que se logra es que se reduzca el riesgo y que se tarde más en presentarse. Entonces, bueno, hay que tener esto en cuenta porque de todas maneras, en ciertas edades gestacionales y aunque hayas utilizado adorador pulmonar, tienes que aplicar surfactante, ¿no? Lo que te hace el maduro. Entonces lo ponemos porque nos da mayor margen de maniobra. Ok, síguele. sí. Ahora vamos a pasar a cuidados generales. Estos corresponden, por ejemplo, al control de la temperatura, administración de oxígeno, requisitos hídricos, restauración de la alimentación y la prevención de infecciones.
es importante recalcar que a todos los pacientes prematuros se le debe hacer un seguimiento continuo de los signos vitales, así como la monitorización, sobre todo de glucosa y bilirrubinas. La glucosa se establece cada 6 horas durante el primer día y luego un periodo mayor cada 12 a 24. Y quiero mencionar que cualquier glucosa menor a 40 miligramos requiere un tratamiento inmediato. Y las bilirrubinas se debe hacer cada 12 a 24 horas durante los primeros días. Claro, porque ya sabemos que los niveles séricos más bajos de bilirrubinas pueden ser más tóxicos por la inmadurez de la membrana de la barrera hematocerebral, ¿no? Y este monitoreo de glucosa es verdad siempre y cuando su paciente no venga ni con retraso del crecimiento intrauterino ni con peso elevado para la edad gestacional, porque en esos casos aplicaría el criterio de toma de dextrostix en busca de hipoglucemia, tal como ya conocemos. Ok. Sí. Bueno, vamos a hablar del control de la temperatura, de las razones por las que los recién nacidos prematuros sufren mayores pérdidas de calor. Pues como ya hemos mencionado antes, es en el retraso de crecimiento intrauterino se debe a una área de superficie corporal mayor, una piel menos madura con una queratinización aún no completa, y lo que condiciona sobre todo un proceso muy importante, un mecanismo de pérdida de calor muy importante en los recién nacidos es la evaporación. Esto condiciona una mayor pérdida de agua insensible, y también esto se debe a un menor, el área de superficie corporal mayor se debe igual a un menor tejido subcutáneo como reservas, ¿no? Que se No, tienen no, en no, los... no, a ver, espérate. Bueno, no necesariamente, no exactamente. No, no exactamente. De hecho, debe decir proporcionalmente mayor. Se debe a un área de superficie corporal proporcionalmente mayor. Porque es mucha piel con poco relleno, el prematuro. Es como lo pueden visualizar. Y en cambio, si agarran a un sujeto adulto, pues la verdad es que tiene mucho relleno. Y proporcionalmente hay más kilos por metro cuadrado de superficie corporal que en el pequeño. Tan es así que un niño de 10 kilos tiene una superficie corporal aproximada de 0.5 metros. Para llegar al doble de superficie corporal necesita triplicar su peso porque la superficie corporal de a metro está cerca de los 30 kilos. Y para llegar a 2 metros, que es el doble, no alcanza con doblar el peso, que son 60 kilos, hay que triplicarlo, hay que llegar hasta 90, hasta más de 90 incluso, casi 100. Creo que por ahí está la superficie corporal de 2 metros, entre 90, alrededor de 90, 90 y poquito. Entonces esto les da una noción de que esto no es lineal, porque la proporción entre kilo de peso y superficie corporal es mayor mientras menos pesa el paciente, hay más piel y menos relleno proporcionalmente, ¿no? Si tienes mucha piel para pocos kilos y además la piel no está queratinizada y por lo tanto evapora agua y además se lleva calor. Y además no tienes grasa parda que genera calor. Y además tu riñón no es capaz de concentrar la orina en forma eficaz, lo cual se sabe que ocurre en los recién nacidos que concentran mal la orina. Y además tienes un mal mecanismo de redistribución de flujo vascular, de manera que aunque la piel esté fría no le cierras el flujo sanguíneo como debieras de hacerlo, pues todo esto se suma para que el paciente sea lábil cuando es pretérmino, sobre todo, si todos los neonatos lo son, pero sobre todo cuando es pretérmino, es lábil a la temperatura y al porcentaje de humedad ambiental. ¿Ok? Por lo tanto, síguele. Sí, como ya mencionó, además de eso, existe la respuesta termogénica alterada. Y como lo había mencionado, menores sustratos de reserva.
también menores depósitos de grasa parda, guarda una relación inversamente proporcional Sí, a la ¿qué edad pasa? Eso ya gestacional. lo dijimos. Tratamos de no leer la diapositiva al exponer Sí, porque esa la leemos todos, desde que la pones la leen tus compañeros. Así que no se las tienes que leer. Por eso no me gusta que expongan con PowerPoint, porque acaban leyendo el texto y leer es el trabajo previo, no es el trabajo de la clase, es lo que se hace antes de entrar a la clase. Entonces tú me debes de decir en una exposición, y esto para tu vida futura, cuando tengas ponencias o expongas o estés en un congreso o en un foro o lo que fuera, lo que tienes que hacer es explicar las imágenes o los diagramas y eso mantiene la atención de quien está escuchando. Cuando lees la diapositiva, la clase es mortalmente aburrida porque estás leyendo al mismo tiempo que los demás ya leyeron y entonces no se lleva a nada, sino que se están juntando un montón de condiciones, que son la falta de queratinización de la piel, que aumenta la pérdida de agua y con esto de calor, con la dificultad para regular la temperatura, con la dificultad para concentrar la orina, con la falta de grasa y de glucógeno. Entonces sabemos que esencialmente, además de lo que viene de acuerdo a la edad gestacional, todo prematuro va a tener ciertos riesgos. Mientras más prematuro, peor, porque ya dijimos al principio de la clase que si el paciente ya pasó la semana 32 o está cerca de la semana 32, pues la queratinización de la piel ya debe de ser bastante buena. Por lo tanto, esto que acabamos de decir no es verdad. Esto que acabamos de decir es para el de 28 y menos, ese seguro que está en serios problemas. Entre 28 y 32, eso se va corrigiendo y después de las 32, queratinizado debe de estar, ¿no? Y entonces quitamos eso de la lista. Entonces, sabemos que si el paciente es muy pretérmino y lo vemos que no está queratinizado y nos está dando una edad gestacional muy temprana, además del control de la temperatura, que eso necesitan todos los neonatos, todos, ya habíamos dicho por qué, más los neonatos de bajo peso, porque no tienen grasa parda, y todos los pretérminos debajo de las 32 semanas, por supuesto, porque en esas últimas semanas es que se gana grasa parda, entonces obviamente el paciente que es menor de 32 semanas no tiene grasa parda, porque no ha llegado el momento en el que le iba a fabricar. La grasa parda se fabrica en las últimas 6 a 8 semanas de la gestación, así que no la tiene porque ni la ha hecho porque no le tocaba, ¿no? Entonces, además de eso, del calor, tenemos el problema agregado de la pérdida de humedad. Por lo tanto, es importante en dónde lo vamos a poner. Fuera de que la reanimación se hace en una cuna de la calor radiante, a la cuna de calor radiante. Ricardo, sí, es que se le está cortando. ya. Sí, bueno, ¿Se me entonces, estaba cortando a mí? sí, la explicación. ¿Qué no entendieron? Ah, No se no, te escuchó No, escuchamos casi la todo, solo mitad, más o lo menos. último. ¿Cómo es diferente la cuna de calor radiante, que es donde hacemos la reanimación, Claro. a la Eh, incubadora? es como venía Bermejo, mencionando, Bermejo. Pues de lo que leí es que la incubadora, o sea, te ayuda a que no pierdas esa humedad. Entonces se recomienda más a los niños que obviamente son mucho más pequeños para que no tenga esas pérdidas insensibles. Es O sea, para correcto. A la incubadora le puedes poner humedad y a la cuna de calor radiante no le puedes poner humedad. De hecho, actualmente en los prematuros extremos se recomienda que los embolses, que los metes en una bolsa. Nos vieron, creo que la foto de la hay unas diapositivas que compartí, pero hicieron revisión, van a haber encontrado que al neonato de 28 semanas o menos lo metes en una bolsa porque la bolsa mantiene la humedad mientras haces la reanimación, porque si no vas a tener pérdida importante de agua y por lo tanto alteraciones de la volemia en estos pacientes. ¿Ok? Entonces las nuevas guías marcan justo eso.
Hay unas bolsitas muy simpáticas especiales que nosotros no tenemos, pero pues puedes abrir una bolsa de solución dializante y metes a tu paciente ahí y funciona. No todos, solo los que los que no tienen la piel queratinizada son los que requieren eso. Por eso ustedes ven, si pasaron alguna vez por una unidad de cuidados intensivos neonatales, que los muy chiquititos están en incubadora y que los más grandes están en cuna de calor radiante. Y ambas mantienen la temperatura bien porque ajustan de acuerdo al sensor de temperatura que está en el paciente. El asunto es la humedad. Ahora, la incubadora no es necesaria todo el tiempo. Deja de ser necesaria entre una y cuando mucho 2 semanas en el paciente. ¿Por qué deja de ser necesaria la incubadora? Porque de, la exposición ya al ambiente hace que la piel madure más rápido. Claro, porque la Entonces, piel queratiniza en forma que, acelerada, más sí, rápido de lo que le hubiese tocado, y una vez que la piel queratiniza, se resuelve ese problema. Ok, síguele, esa es temperatura. ¿Qué más? sí, pues era lo que ya mencionó todo usted, todo completamente. Pues si ya lo mencioné, Este, ya no lo menciones, porque ya lo sí, mencioné. claro, era esas razones por las cuales se usa es Sí, el control de la humedad ajá, y el servocontrol de ambos. claro. Bueno, como maduración pulmonar ya lo sabíamos, creo, básicamente, y tal vez alguna vez no se mencionó que el desarrollo neurológico muscular respiratorio igual están disminuidos, es otra razón por la cual los recién nacidos prematuros sufren de patologías pulmonares. Incluso la Y rigidez de la caja torácica es importante, porque como ya habíamos dicho que la respiración generando presión negativa, intratorácica, y eso es lo que mete el aire a los pulmones, lo dijimos en la clase de reanimación. Si tu tórax es, comillas, inestable, porque todavía la calcificación de los huesos es inadecuada, verás entonces que cuando el niño pretérmino no está intubado y hace esfuerzo respiratorio, puede tener un movimiento paradójico del tórax, en donde en vez de que se expanda, se hunde por la fragilidad o la maleabilidad de los huesos que todavía no están calcificados. Eso hace que el paciente pretérmino tenga una mala mecánica ventilatoria y por eso también puede requerir ventilación mecánica, aunque no tenga déficit de surfactante, porque la mecánica puede ser ineficaz, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, muscular, óseo y neurológico son importantes o son factores de riesgo, dependiendo de la edad gestacional, porque a las 32 ya el pulmón está listo, pero antes quizás y no. Y acuérdate que cuando estás debajo de las 28 semanas estás en saco terminal todavía y no tienes muchos alvéolos, entonces la superficie. Acuérdense que primero se forman unos túbulos, como unos canalículos chiquititos, y de ahí se forma algo que se llama saco terminal, y luego ese saco va formando como espacios adicionales para formar el alvéolo, que yo me lo imagino como si fuese una florecilla, un pedacito de brócoli, ¿no? Entonces, creo que permite visualizar un poco lo que está ocurriendo. Entonces, si no se han formado todos los alvéolos, entonces la superficie de intercambio es menor. De manera tal que este proceso en las 28 a las 32 semanas implica la formación de alvéolos y implica una ganancia progresiva en superficie de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está pasando, el paciente tiene riesgos. Ahora, tu título de diapositivas y de administración de oxígeno suplementario. ¿Qué me vas a decir con el oxígeno suplementario? A ver. claro, que las indicaciones son las correspondientes al algoritmo de reanimación neonatal. Eh, eh, como ya habíamos visto los pasos anteriores, ¿no? O sea, en el tema de reanimación neonatal, porque no todos Tienes una los... nota ahí que dice, en los pacientes prematuros menores de 32 semanas se sugiere iniciar con FIO2 al 30. Pero ¿Por qué? eso es bueno, realmente el por qué no, no lo encontré como tal, el por qué. Eso es ¿Por lo qué que igual crees? no se dice, no en todos los pacientes prematuros, es en los que requieran reanimación neonatal, es tal vez para tener, al haber menor
como había mencionado, al haber un menor espacio eh, de intercambio gaseoso, tal vez al incrementar la presión inspirada de oxígeno, o sea, permita mayor intercambio. Y sí, esa Bueno, es la lógica. Ahora, dices bien aparte allá, de la hemoglobina. y titular según la oximetría, es decir, y le vas bajando al oxígeno, entendiendo que tu meta de saturación de oxígeno ronda el 90%, no el 98%, ¿no? Que ya Sí. habíamos dicho que su hemoglobina suelta el oxígeno con mayor facilidad, así que no lo quieres hiperoxémico porque eso va a incrementar los daños pulmonar y retiniano. Por lo tanto, tú puedes empezar con el 30% de oxígeno, sí, y la razón de empezar es justo, el intercambio gaseoso tiene una menor superficie y el paciente puede ser que no le alcance con el 21% del aire ambiente, pero lo vas checando. Y si sucede que sí le alcanza, pues le alcanzó y le vas quitando el oxígeno hasta que se lo quites por completo. Eso es lo que se hace con estos pacientes. Se les da el menor o el oxígeno mínimo necesario. Y si de verdad no es indispensable, pues se lo quitas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Bueno, sigue. Nada más mencionar que en algunos estudios observacionales la administración de CPAP nasal y surfactante ha demostrado cierta reducción a displasia broncopulmonar. Y Sí, por claro. último, mencionar que los menores de 28 semanas de gestación es muy probable que requieran intubación y ventilación invasiva, por lo que no el oxígeno suplementario pues ya viene, o sea, no es Como parte de parte la de los ventilación. cuidados, claro, no es parte de la ventilación. Requisitos hídricos. Eh, Bueno, esto de alimentación integral en realidad es para el siguiente paso, pero los requisitos hídricos, como ya mencionó usted, es debido a las pérdidas mayores de las pérdidas mayores de agua por pérdidas insensibles o porque el riñón, como ya mencionó también y estaba en el diagrama, no permite eh, la concentración de orina, o sea, es menor que en de los recién nacidos pretérminos. Lo cual hace Entonces, que en vez de empezar con los 70 mililitros, 80 mililitros kilo día que empezamos en el neonato de término, aquí es una decisión que no les compete a ustedes, pero el paciente podría empezar con 100, con 150 o con 200 o con más mililitros por kilo, dependiendo de las características o condiciones de la piel, ¿no? Porque si tú vas a sí, perder 10% de tu peso en pérdidas insensibles o 15% en una semana, 15%, son 3% en 24 horas. Eso quiere decir que tienes que responder a esas pérdidas incrementadas. Estamos hablando aquí del pérdida de peso, aunque en las mejores condiciones. Y parte de este peso es pérdida de agua. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Su paciente va a perder peso y tienes que entender que parte de este peso es por agua y que tienes que limitar esa pérdida porque eso tiene consecuencias hemodinámicas y que las consecuencias hemodinámicas además son más graves en este paciente que en cualquier otro paciente más maduro porque se están dando en unas condiciones en las que tu paciente no es capaz de redistribuir el flujo vascular eficientemente. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una caída de la volemia, redistribuimos el flujo de la piel, que igual no nos interesa tanto, pero para mantener la perfusión cerebral y pulmonar y renal, que son los órganos prioritarios. Pero en el paciente pretérmino esto no ocurre, entonces la posibilidad de que se hipoperfunde el riñón, el hígado, el pulmón o el cerebro es significativamente mayor porque aunque no esté gravemente hipovolémico, como no redistribuye, no sacrifica a nadie y entonces todos sufren con la misma intensidad. Entonces ojo con eso. Lo que siguen. claro. Y nada más mencionar las indicaciones, pero como dijo, no, tal vez no es de nuestra competencia. Esta es una de la guía de práctica clínica, es otra manera de administrarlo. No, eso que tienes de la grilla de práctica clínica es para los pacientes de término. Okay. Por eso empieza en 70 u 80 y sube 10 mililitros por día, que es lo que habíamos dicho hasta llegar a los 150 a la semana de vida. Pero esto es en los pacientes de término, el pretérmino no.
Al pretérmino se le hace el cálculo diferente dependiendo de la edad gestacional. ¿Ok? Sí. Bueno. Restauración de la alimentación. Como mencionó igual, antes ya había mencionado, pues existen trastornos de motilidad y de absorción, escasa tolerancia, con menor capacidad gástrica. Para prematuros menores de 33 semanas de gestación es escasa la coordinación, como ya habíamos mencionado, y la alimentación temprana estimula una mayor maduración por un efecto trófico directo. Es decir, que lo importante aquí es instaurar la alimentación enteral lo más pronto posible. Cuando los recién nacidos son menores, o sea, son muy pretérminos, existe un riesgo si instauras una alimentación eh, enteral muy prematura, existe un riesgo de enterocolitis necrotizante, que es una de las complicaciones que vamos a ver el día de mañana. Sin embargo, cuando ya este riesgo es superado, se debe instaurar una alimentación enteral lo más pronto posible. A grandes Eh, rasgos, en el paciente menor de 28 semanas no cuentas ni siquiera con la peristalsis propulsora ni con la madurez intestinal suficiente. Así que esos pacientes los vas a manejar con nutrición parenteral. Si tu claro, paciente está arriba de la semana 32 o 33, prueba succión de glución, ya debe de tener desde la semana 28 alrededor de una peristalsis propulsora. Así que cuando estás arriba de las 28 semanas, entonces podrías alimentarlo por sonda, porque aunque no tenga succión de glución, pues sí tiene peristalsis. Si tiene peristalsis propulsora, pues le pones la leche en en el estómago, ya de ahí que siga su camino. Y efectivamente, tener alimentación enteral tiene un efecto trófico directo que hace que la madurez intestinal se alcance más pronto. Por eso se recomienda iniciar en forma temprana. Ahora, una vez que tú inicias, hay que tener cuidado en tu alimentación. Bueno, otra vez no les toca a ustedes, pero no les daña saberlo. Si el paciente está cerca de las 28 semanas, hay que saber, en todos los pacientes que alimentamos, de hecho, hay que saber cuántas calorías necesita y cuántas calorías le estamos dando por sonda, porque puede ser que si le estamos dando pocas calorías por sonda, necesite de todas maneras nutrición parenteral para alcanzar a cubrir sus requerimientos, en cuyo caso le tenemos que dar alimentación mixta. Y entonces vamos sacando la cuenta y le vamos aumentando cada vez más a la cantidad de leche que pones por sonda, lo cual implica que le tienes que ir restando a la cantidad que estás poniendo por parenteral hasta que lo migras de una alimentación mixta a una alimentación puramente enteral o por sonda. ¿Sale? Entonces, este es cómo se manejarían estos pacientes. Y ya cuando lo tienes arriba de la 32 o 33, pues le pruebas succión y si tiene succión, pues lo alimentas por succión y ya está, ¿no? Es claro. cómo se alimenta al paciente. Pero hay que tener en cuenta que lo tenemos que alimentar, ¿no? ¿Qué Sí, más? resumiendo, pues como usted mencionó, de las semanas menores a 28 se instaura un régimen parenteral. De los recién nacidos muy prematuros es una sonda orogástrica la que se utiliza, y los recién nacidos prematuros, en cuanto se pueda y se tenga constancia del reflejo, se debe iniciar el manejo enteral. Ok. La alimentación en ambos casos, de sonda y enteral, es con leche materna, que a veces, en ocasiones, puede no ser suficiente en el aporte de algunos nutrientes. En este caso se utilizan fortificantes, suplementos vitamínicos o calóricos. Ujú. Y por último, de prevención de infecciones, pues el sistema inmune está comprometido por una disminución innata, como es la queratinización propia de la piel, que constituye una barrera natural, ¿no? de la defensa. Igual la mucosa gastrointestinal no tiene la protección adecuada debido a su inmadurez. Y además de protección específica, como la IgG materno, puede estar disminuida. Y la IgA y IgM están prácticamente nulas o desaparecidas. Es muy importante entonces, por lo tanto, tener cierta precaución con las infecciones, y se debe estar monitorizando. Claro, El, por eso no los tocan a los prematuros. claro, como mencionaba, la evaluación de sepsis y riesgo es un riesgo de 5 veces mayor en infecciones con
cultivo positivo en prematuros. Es importante mantener entonces unas medidas de higiene muy estrictas para el manejo de estos pacientes. Y en cuanto a las vacunaciones, es importante establecerlas de acuerdo a su edad, de que ellos sean, hayan sido nacidos pretérminos, no los excluye de una vacunación, de una inmunización por vacuna. Entonces, es porque se ha demostrado que la respuesta a estas vacunas no ha sido tan disminuida como las normales. Ahora, ¿por qué dices que la vacuna oral de polio se da al ingresar el paciente? ¿De dónde sacaste esto? Le encontré en uno de varias guías que descargué. Lo tendría que buscar. Lo O que sea, no pasa sé es el que por qué. todos sabemos que la polio oral ya no se usa como parte del esquema de vacunación mexicano. Solamente se utiliza como refuerzo, pero no como dosis inicial. Entonces, venir a decir acá que tú le vas a dar Sabin oral al paciente al egresar, pues hace ver que no estás adaptando tu información a las condiciones mexicanas, ¿no? Porque esquema de vacunación sí que lo debes de saber. Sí, Entonces, esto está mal. Yo sé que es descuido, pues se te chispoteó, pero hay que tener cuidado con todo eso. Entonces, no, la Sabin oral no se administra en los pacientes hospitalizados o recién nacidos, no hay indicación para ello. ¿Sale? Va a recibir su dosis de Salk, de acuerdo al esquema. ¿Ok? sí. Antes, hace muchos años, hacíamos eso de la polio oral, pero hace muchos años que no es así. Bueno, y por mi parte es todo por hoy. Ok, Bueno, yo les voy a hablar de las complicaciones. Bueno. Ah, ya pueden ver mi pantalla. sí, ya podemos ver tu pantalla. Ok, entonces, bueno, antes de complicaciones, iba a esto, pero de la edad gestacional corregida. Entonces, va a haber como dos variantes para poder comprender todo este tema, que es la edad cronológica, que es, Ajá. este es a cualquier persona, o sea, no necesariamente tiene que ser para un prematuro, y es para conocer la edad exacta del nacimiento, o sea, es la edad que tienes hasta el día de hoy, ¿no? Luego, la edad corregida, que es el siguiente término, se realiza cuando el niño es menor de los 2 años y nació antes de las 37 semanas, es decir, este sí va a ser para prematuros. Y pues esto nos va a decir qué edad tendría el recién nacido si hubiera llegado a las 40 semanas de gestación. Entonces, la edad gestacional cronológica la tenemos que sacar para sacar la edad corregida. Entonces, la edad cronológica va a ser la fecha de exploración del día que se haya presentado nuestro paciente y la fecha menos la fecha de nacimiento. Entonces, te decía que para poder sacar esto, pues se necesitaba esta pequeña tabla que íbamos a sacar los datos de derecha a izquierda, entonces íbamos a poner día, mes y año. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, el día de la Para exploración mi se... tabla. Mande. ¿Qué pasó? Que no necesitas realmente una tabla. Ajá, era como que la parte más como que... Era como que una parte más extendida, pero la edad gestacional corregida también podría ser nada más semanas de vida intrauterina más semanas de vida extrauterina. Eso. Claro, semana, es más fácil. O sea, ¿cuál Ah, tabla? Ni hilaches. bueno, es este entonces. Las semanas de vida intrauterina más semanas de vida extrauterina. Esto es importante. Semanas, Porque, pues tiene 4 semanas de vida, pero tiene 36 semanas de señal corregida, ¿no? sí, pero bueno, esa tabla la había Claro, no es encontrado mucho en más. del libro. Pero bueno, esto es importante sacar la edad corregida porque vamos a ver que los sistemas
de procesos de maduración van a depender, ¿no?, de la edad corregida, excepto la piel y los pulmones, que como había mencionado el doctor en la parte de la incubadora, que la piel pues va a tener un desarrollo acelerado. Entonces, estos son los únicos dos que no van a ir de acuerdo a la edad gestacional. Es correcto. Entonces, ya la edad gestacional corregida, este es pues lo que vamos a valorar, ¿no? Peso, talla y perímetro cefálico. Y para los prematuros había leído que existen las tablas de Fenton que son específicas para prematuros. Y esto es hasta que el niño cumpla 50 semanas de gestación corregidas, para los cuales ya vamos a utilizar las tablas normales que había mencionado mi compañero, ¿no? Y este es del prematuro para varones y prematuro de mujeres. Entonces vamos a tener dos diferentes tipos de tablas. Ahora sí, ya pasamos a complicaciones. El síndrome de dificultad respiratoria va a ser nuestra primera complicación, que vamos a ver, también llamada enfermedad de membrana hialina por sus características histológicas. Entonces va a ser una enfermedad bastante frecuente, vemos que es del 60-80% en menores de 28 semanas de gestación, y como vimos en las diapositivas pasadas, pues va a ir disminuyendo su frecuencia o incidencia de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, mientras más edad gestacional, menor riesgo. Y pues algunos factores de riesgo, como podemos ver, el más importante es un partos por cesárea, debido a que pues va a predisponer al paciente a que no haya completado sus semanas de gestación, ¿no? Y haya tenido... ¿Cómo? O sea que si es parto por cesárea, pues quiere decir que ya no pudimos evitar, ¿no?, que pudiera llegar al Eso término. no es cierto. Ah. Hay O partos sea, pretérmino que son partos y hay cesáreas de término. A ver, Rodrigo. Leí que durante el parto vaginal, las compresiones torácicas que se dan en este proceso favorecen la reabsorción de líquido en los pulmones. Entonces podría ser que el parto por cesárea no se dé esa situación y pues Pero eso no aumente el riesgo. explica la membrana hialina, el déficit de surfactante. Eso que tú estás diciendo explica la mayor prevalencia de taquipnea transitoria, pero no, ok. no de lo que no de lo que estamos viendo. Ok. Ok, sí, tienes razón. Y ya algunos factores protectores, pues es la administración de corticoides antes del nacimiento. Como vimos que no pudimos evitar no pudimos evitar ese parto pretérmino, entonces como profilaxis pues se administra, ¿no? Y en cuanto a citología y fisiopatología, pues principalmente va a ser el déficit del agente tensioactivo, que va a ser tanto en su producción como en su secreción. Y pues el factor tensioactivo pues va a servir como una defensa por parte del sistema respiratorio para un colapso de los alvéolos, ¿no? Y este es un pequeño esquema que encontramos en el Nelson, que nos va a decir cuáles son o cómo se va a dar este síndrome de dificultad respiratoria. Entonces vemos aquí los antecedentes, y por lo más importante, que es una disminución del agente tensioactivo, que nos va a llevar principalmente a un aumento del dióxido de carbono en la sangre, una disminución del oxígeno y una pues menor pH. Y pues vamos a ver que estas son las consecuencias, ¿no? Ahora, el síndrome de dificultad respiratoria se basa del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pero en el pediátrico vemos que su gravedad se va a definir por 4 principales puntos, que es en el momento, que va a ser dentro de los primeros 7 días, en cuanto como un diagnóstico de exclusión, que no se puede explicar, ¿no?, por alguna patología cardíaca o A ver, pero esto que pulmonar. tú estás hablando no esto es de terapia intensiva, esto no es del neonato. Eso es del paciente que Ok. tiene daño pulmonar como parte de daño orgánico múltiple. Es otra Ok. cosa, porque me estás diciendo 7 días de la agresión clínica conocida y aquí no estamos hablando de 7 días. Hay otros Ah, elementos que hay que mencionar que no han sido mencionados acá. Mira, este, es mucho más importante que lo que estás diciendo, que creo que no corresponde en realidad al tema, sino que buscaste síndrome de dificultad respiratoria y te salió eso, pero no habla del neonato, habla
escenario, es importante que ustedes entiendan otras cosas. Número 1, no es que súbitamente la producción de surfactante empiece en la semana 32. De hecho, en la semana 28, 29 ya hay algo de síntesis de surfactante. El problema no es que no haya, es que no es suficiente. Ahora, el paciente nace con surfactante. Por lo tanto, su paciente no debe de nacer con dificultad respiratoria, porque tiene surfactante. Tiene poquito, pero tiene. El problema, entonces, está en la velocidad de síntesis del surfactante, de manera tal que se consume a una velocidad mayor de la cual se sintetiza. Eso es lo que está pasando en tu paciente. Así que si tu paciente tiene este problema, no nace con dificultad respiratoria, sino que la desarrolla a las horas de haber nacido. ¿Ok? Entonces, que tú veas a un pretérmino que nace y que no tiene dificultad respiratoria, no significa que no la va a desarrollar. Bien importante entender esto, porque aunque tú lo veas con 0 de Silberman, de todas maneras, si tiene criterio para ponerle surfactante profiláctico, se lo vas a poner. Oiga, pero no está agitado, no importa. Se lo tienes que poner de todas maneras porque tiene criterios por edad, porque sabes que la mecánica real es consumo. Y entonces tú le vas a poner más surfactante para que tenga suficiente, para que aunque se consuma, pues hay más, en lo que ocurre eso que nos dijeron en la diapositiva anterior, de que la maduración pulmonar es acelerada, por lo tanto el paciente, si tú lo manejas bien en los primeros 3 o 4 días, ya no va a andar requiriendo surfactante hasta que llegue a la semana 32 corregida. Una vez que tú resuelves eso y lo estás ventilando, el paciente acaba por tener la maduración pulmonar y por incrementar la síntesis de surfactante mucho antes de lo que le hubiese tocado si nacía a tiempo. ¿Okay? Pero entonces hay que entender esas dos cosas. Número 1, la síntesis de surfactante se va a acelerar, pero lleva su tiempo. Y número 2, el problema no nace, que este es lo central, el paciente no nace con dificultad respiratoria, no nace sin surfactante, sino que consume el surfactante y desarrolla la dificultad respiratoria en las primeras horas de vida. Y esto hace que no se equivoquen por verlo bien. Dicen, no, pues nació bien, y que uno podría cometer el error si no sabe, es decir, pues nació bien, siempre nos lo trasladamos, o nació bien, señora, y entonces luego resulta que a las 3 horas lo están intubando, ¿no? Y entonces tú ya dijiste que nació bien, entonces es tu culpa porque dijiste que el paciente venía en buenas condiciones y resulta que ahora se está muriendo. Entonces dices, bueno, señora, luce bien ahora, pero se va a consumir el surfactante, por lo tanto hay que hacer esto y el riesgo sigue existiendo, ¿no? Y entonces todo el manejo de la circunstancia y de la información se hace diferente cuando uno entiende realmente lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Ok? Ok. Bueno. Este es el centro, pues ya si me hablas de esto que está en el cuadro amarillo, la verdad es que X. Bueno, y ya para recordarnos que existen los neumocitos tipo 1 y el que va a ser el principal secretor del surfactante es el neumocito tipo 2. Y como dijo el doctor, pues es después de las 20 semanas, pues van a empezar, ¿no? con la producción, o sea, con el material tensioactivo, pero es hasta las 32, 34, que ya va a haber niveles suficientes para que nuestro paciente pueda sobrevivir Lo a la cual vida bien, extrauterina. ya depende de un aumento endógeno de la síntesis de cortisol. Por eso es que usamos los corticoides como maduradores pulmonares, porque sustituyen a la elevación fisiológica del cortisol que iba a ocurrir hasta la semana 32, 34. Sí. ¿Síguele? Bueno, el cuadro clínico, el síndrome de dificultad respiratoria, como dijo, no puede estar, o sea, podría estar al inicio, pero se presenta más que nada a las 3, 4 horas. Después, como dijo el doctor, que es un que se gasta el surfactante que ya tenía y no es suficiente para las necesidades que se van generando. Y pues en la radiografía, pues se podría generar el síndrome de atelectasia como una obstrucción porque se colapsan los La mejor alvéolos. descripción es microatelectasias múltiples, porque cuando dices atelectasia estás hablando de un segmento pulmonar.
Y cuando hablas de microatelectasias múltiples, estás dándole a entender que no es un segmento pulmonar, sino que son cosas muy chiquititas, pero muchas en todos lados. ¿Ok? Sí, Así sí, que no sí. es un síndrome de atelectasia o una radiografía con atelectasia, porque eso te daría, acuérdate que una zona blanca, contracción del mediastino, esa es la imagen de atelectasia. No vamos a ver eso. Sí. Sí vamos, pero es importante que en su cerebro, en su imagen cerebral, ustedes visualicen que lo que está pasando se están atelectasiando, pero los alvéolos. Se están colapsando los alvéolos, pero uno por uno. En cambio, en la atelectasia se cierra el bronquio, se vacía de aire el segmento que viene de ese bronquio secundario, y entonces por eso es que se ve ese triángulo de base externa que jala el mediastino, porque como están vacíos entonces los alvéolos, entonces ocupan menos espacio y por eso jala. Aquí no. Cada alvéolo que se colapsa es una microatelectasia y entonces eso va dejando el pulmón más blanco de lo normal, obviamente, como están viendo en la radiografía. Y pues todos los alvéolos jalan, pero jalan hacia todos lados porque no están localizados en un solo segmento, sino que están en forma difusa. Y por eso es que se espera que los diafragmas estén alzados, que el espacio intercostal está disminuido, que el movimiento respiratorio sea menos amplio, que en la radiografía se ven blancos los pulmones porque tienes un montón de alvéolos en donde simplemente no hay aire, así que están sólidos y por eso se ven blancos. Y entonces, como no hay aire en los alvéolos, pero sí hay aire en los bronquios, están esas flechas que están mostrando, sobre todo la de radiológicamente la izquierda, al lado de la vértebra, de la columna vertebral. Pon tu cursor ahí, Doc. Ya está. Pues tenemos un poquito de lag, espero que sí. Ahí estamos viendo cómo se dibuja y en la otra paravertebral del lado contrario, del lado derecho radiológico, estamos viendo cómo se dibujan los bronquios en negro sobre un fondo blanco. Están viendo eso, que se llama ¿cómo? Broncograma aéreo. Se llama broncograma aéreo. Están viendo eso porque el contraste que debería ser negro, que es el pulmón, no lo tienen porque el pulmón no está negro porque no tiene aire. Está blanco y entonces como hay más aire en los bronquios que en el parénquima pulmonar, por eso se ve negro sobre fondo blanco. Entonces en condiciones normales eso no lo deberíamos de ver porque tanto los alvéolos como los bronquios tendrían que estar igual de llenos de aire y por lo tanto son igual de radiolúcidos y por lo tanto no se distinguen. ¿Okay? Entonces ver broncograma aéreo implica que hay algo diferente de aire en los pulmones. En este caso no hay nada, por eso se tracciona, por eso se ven blancos y por eso se traccionan los diafragmas hacia arriba. Por eso se ve como la placa de tu ex, doctor, que no tiene corazón. Y este es como el patrón ya más desarrollado del síndrome de dificultad, que como dijo el doctor, se va a ir emblanqueciendo porque ya no hay el paso de aire por los pulmones. Y bueno, las complicaciones también las complicaciones de la complicación, por así decir, son el neumotórax por pues colapso de los pulmones, A ver. perdón, no, o sea, A ver. neumotórax, no, o sea, El por neumotórax no esa tiene que ver con el colapso de los pulmones, sí ocurre, pero dime por qué ocurre. por un atrapamiento de aire. Pero el paciente no tiene atrapamiento de aire, si acaso tiene lo contrario de atrapamiento de aire. Tal vez porque se sale del pulmón. Pero O ¿por qué sea, se sale? por la, También puedes la... llegar al punto de decir no lo sé, ¿ah? No lo sé con exactitud. Ok, alguien, a ver, Delgado. Yo había leído que podía ser una complicación de la ventilación, pero que en muchos casos se solucionaba. Sí, ahora, ¿por qué la ventilación causaría neumotórax? Si tendríamos que tener cuidado de no manejar presiones excesivas. Miren, entender por qué cuando se dejan llevar y lo logran,
entender en general es mejor que memorizar. Ese es el objetivo de todas las clases que yo doy en su conjunto. Entender es mejor que memorizar. Entonces, ¿por qué? Saber por qué es entender. ¿Por qué neumotórax? Digo, es cierto, ocurre neumotórax, es cierto, está asociado a la ventilación mecánica, pero ¿por qué? ¿Alguien sabe? Podría ser porque es presión positiva y cuando en realidad lo que tiene debería ser o sea, normalmente es presión negativa, o sea, esa relación. Es correcto, es correcto. No es toda la explicación, pero es correcto. Tú estás manejando presión positiva cuando que lo que debía de haber es presión negativa, por lo tanto estás inflando a la fuerza los alvéolos. Ahora, se supone que los estás inflando a una presión que debieran de aguantar. Sin embargo, efectivamente se revientan porque los inflaste con presión positiva. ¿Por qué? Porque no hay agente tensioactivo. Pero si no hay agente tensioactivo, entonces los alvéolos están colapsados, así que no les entra aire, por lo tanto no los puedes reventar. ¿Has tratado de inflar un globo que ya tiene salivita adentro? Sí, ¿No da más trabajo? un poco más. ¿Por qué? Porque ocupa el espacio que podría estar ocupando el aire, ¿no? No, porque cuando el globo está seco no importa, pero cuando está mojado, entonces hay tensión superficial del agua. Y entonces para que tú puedas inflar el globo tienes que despegar las paredes que están unidas por la tensión superficial de la salivita. ¿Ok? Ahora, Ok. pensemos en el alvéolo, es lo mismo. Es como si fuesen globos con salivita. Entonces, una vez que se colapsan, volverlos a abrir es un problema porque hay tensión superficial. Y lo que hace el surfactante es que cambia esas condiciones para que eso se despegue con facilidad. Y el aire permanezca y no se colapsen los alvéolos por completo. Y tengas una sustancia que rápidamente soplas y ¡pum! Se vuelven a despegar, se vuelve a abrir. ¿Ok? Eso es lo que hace el surfactante. Ahora, tu paciente que ya tiene déficit de surfactante y cambios pulmonares por esta razón, ¿por qué hará neumotórax? Si ya tiene microatelectasias múltiples o atelectasiado un porcentaje de sus alvéolos. ¿Alguien más? Digo, ya nos dijeron algo que era verdad y nos acercaron mucho. La clave está, Laura, tú fuiste, ¿verdad? Si quieres seguir sobre tu buen razonamiento, en un porcentaje de los alvéolos está colapsado. ¿Podría repetir la pregunta? Sería porque los otros se van a hiperinsuflar, ¿no? ¿Será porque los otros, a ver qué dijiste? O sea, al haber un porcentaje de alvéolos colapsados, los otros se van a tener que sobredistender para Por poder supuesto, esa es la satisfacer razón. con las Ahí necesidades. está. Les digo, ¿ves cómo razonar sí ayuda? Porque no lo traías de memoria, pero ya lo dedujiste. Y eso es lo que hay que aprender a hacer, sacar conclusiones. La pregunta era, Laura, que ¿por qué hacían neumotórax los pacientes? Y tú tenías la mitad de la respuesta, y entonces si los alvéolos, un porcentaje está colapsado, yo alvéolos porque la mitad están colapsados, entonces ese aire se va a meter a los que no están colapsados, que se van a sobredistender y por eso se revientan. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Claro, es entender. Esto es lo que está pasando. Entonces, en un paciente, aunque no esté ventilado, si tú lo estás manejando con CPAP, de todas maneras estás metiendo aire a la fuerza a los pulmones y de todas maneras se pueden reventar los alvéolos y por eso neumotórax es una complicación.
Y no Ok. depende de atrapamiento de aire, depende de sobredistensión alveolar en aquellos alveolos que no se han colapsado. Y es una pachanga, porque ¿cómo abres un alveolo que ya se colapsó? Pues con presión, pero eso puede reventar los que están abiertos, pero no tienes de otra. Porque ¿cómo entra el surfactante si los alveolos están colapsados? Pues no va a entrar porque están colapsados los alveolos, así que aunque le pongas surfactante no se remedia el problema. Por eso tú pones el surfactante antes de que el paciente llegue a las 4 horas para que entre a los alveolos antes de que se colapsen, porque si se colapsaron, ahora vas a tener que inflarlos a la fuerza, lo cual puede reventar los otros. ¿Ya me entendieron? Sí, doctor. Ah, bueno, entonces esa es toda la lógica. Número uno, ¿por qué lo hacemos en forma profiláctica antes de que el paciente esté mal? Antes que el paciente se ponga mal o se le colapsen los alveolos. Y número dos, ¿por qué es que desarrolla neumotórax? Y no te queda de otra. Tienes que inflar los alveolos a la fuerza para que les entre el aire, para que entonces entre el surfactante, para que entonces recuperes la función pulmonar, aún a costa de neumotórax. La mejor manera de manejar el neumotórax pues es prevenirlo, y la mejor manera de prevenirlo es que nunca se te colapsen los alveolos, lo cual solo puedes lograr con surfactante. ¿Ok? Denme Ok. 5 minutos, hagan una pausa biológica. En 5 minutos regresamos. A ver, ya volví. Bueno, entonces, ya continuando el tratamiento, pues la principal es la administración del surfactante y la administración de corticoides, que principalmente se puede utilizar la betametasona a la madre, porque ya esto es antes de que nazca, obviamente, porque así puede llegar al paciente y esto estimula la producción del surfactante. Y bueno, otras radiografías también muestran este patrón que ya vimos de vidrio esmerilado.
Y pues ese es el vidrio esmerilado, porque a mí como que no me queda muy claro, entonces más o Vidrio menos sí es empañado, lo puedes decir y ya con eso queda. también. Claro. Y pues la taquipnea transitoria va a ser un diagnóstico diferencial debido a que, pero esto es más autolimitado. Esto no va a haber signos de dificultad respiratoria. Y aquí sí, esto como ya me corrigió el doctor, pues factor de riesgo principalmente por una cesárea, porque el trabajo de parto no estimula la salida de líquido y pues no entra aire a los alvéolos. Y pues va a tener un patrón de hiperinsuflación y en las radiografías va a haber trama vascular, que Pero esto con es lo costillas horizontales abatidos, ¿no? sí. Ahí estamos viendo justo eso. Y bueno, como menciono acá, si vemos un broncograma aéreo, pues ya nos impulsa a pensar en otro tipo de patologías. También otro tipo de radiografías. Y pues esto es lo de la trama, que es que vamos a hacer característico de esa taquipnea transitoria. Entonces va a ser trama vascular. Y bueno, este es pues, lo que podríamos seguir, ¿no? Si es menor de 34 semanas, en ambos, sea mayor o menor, vamos a evaluar el Silverman-Anders para poder determinar si nuestro paciente tiene dificultad respiratoria. Y ya una vez que determinemos que sea nuestro posible diagnóstico, pues aplicaremos el surfactante y el apoyo ventilatorio. Y como vimos acá, va a haber trama vascular, espacio intercostal, pues horizontales, pues ya nos hace pensar en una taquipnea transitoria. Y obviamente, pues los factores de riesgo y antecedentes de cada paciente. Ahora, la displasia broncopulmonar, esta es una etiología que se va a presentar como una consecuencia del manejo con oxígeno por parte de los prematuros, y esto se da principalmente por una toxicidad por oxígeno que va a determinar una inflamación e hiperplasia del músculo liso bronquial. Ahora la Pero terapia. espérate, no exactamente, hay varios detalles en lo que estás diciendo. Número uno, no requiere oxígeno. Sí es toxicidad por oxígeno, pero no requiere terapia con oxígeno. Incluso el paciente pudo haber desarrollado algunos cambios porque la concentración de oxígeno que se encuentra en aire ambiente es elevada para el punto en el cual se encuentra el desarrollo pulmonar, aunque solo sea aire ambiente. Así que el hecho de que no hayas ventilado, no le hayas dado oxígeno suplementario al paciente, pues reduce significativamente, en forma muy importante, el riesgo de displasia broncopulmonar, pero no lo niega. Luego, el otro detalle, el que tú des oxígeno causa inflamación y causa cambio del epitelio, que no lo estoy leyendo, cambia las características del epitelio liso y lo convierte en epitelio cilíndrico. Y entonces este cambio epitelial incide sobre el diámetro de la luz bronquial. Esos son los cambios generados por oxígeno. Ahora, la hiperplasia del músculo liso de la pared bronquial no es necesariamente una consecuencia del exceso del daño por oxígeno. Es una consecuencia de la ventilación mecánica o el uso de presión positiva continua de la vía aérea, porque eso genera un estímulo sobre la pared bronquial que da como consecuencia la hiperplasia muscular, como cualquier músculo que se ve sometido a una carga de trabajo mayor que la habitual. ¿Ok? Entonces aquí tienes dos mecanismos de daño. Uno es el barotrauma o la presión, el daño ejercido por la presión y el oxígeno, el daño por radicales libres de oxígeno o el estímulo de la hiperoxemia del tisular, ¿no? Son esos dos elementos. Síguele a lo que ibas a decir después. Bueno, en la radiografía el patrón va a ser en panal de abejas,
que pues este cambio Ay, del esa es una epitelio displasia broncopulmonar horrible. ¿A qué nos recuerda esa placa en adultos? en tuberculosis. No, no creo. EPOC. A EPOC, claro. De hecho, la displasia broncopulmonar es un EPOC. Es un EPOC con otra etiología, pero es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Justo eso es. Porque al tener un incremento del diámetro, una reducción del diámetro de la luz del bronquio por el epitelio cilíndrico con un incremento de la reactividad bronquial, lo que ocurre en tu paciente es atrapamiento de aire, como en los asmáticos, ¿no? Hay una obstrucción a la salida del aire, así que es una enfermedad pulmonar obstructiva. Es crónica porque estos cambios no son reversibles, ¿no? Y el atrapamiento de aire en forma crónica da como resultado la ruptura de las paredes alveolares con la formación de bulas. ¿Qué es lo que estás viendo en la radiografía como patrón de panal de abejas? Atrapamiento de aire que no puede salir por la remodelación bronquial, por los mecanismos que ya dijiste, y formación de bulas enfisematosas por el propio atrapamiento de aire que rompe las paredes interalveolares. ¿Okay? Sí. Reduciendo además la capacidad de intercambio gaseoso al tener menos paredes alveolares. Entonces, el paciente por eso hace hiperoxemia, atrapa aire, tiene tórax en tonel, tiene las radiografías, hace bronquiectasias que se le infectan, requiere oxígeno, tiene problemas de espasmo bronquial por la hiperplasia muscular que hace que requiera broncodilatador de acción prolongada. O sea, es EPOC. Okay. Y también ese cambio epitelial podría hacer que pues haya menos perfusión y menos, o sea, aprovechamiento de oxígeno, ¿no? No, porque estamos hablando de epitelio bronquial. Y ahí no ocurre recambio gaseoso. Ah, bueno, ok. Y bueno, pues este aspecto pues de opacidades en la radiografía pues es lo que llamamos como aspecto esponjoso, también podría llamarse. Entonces, nuevamente tenemos un recién nacido que vimos que no podría ser, o sea, puede ser por oxígeno suplementario o no, pero pues oxígeno suplementario más de 28 días nos hace pensar en una displasia broncopulmonar. En la radiografía, cuando sigue requiriendo oxígeno después del mes de nacido, uno se pregunta por qué. Ajá, síguele. Y bueno, podemos clasificarla igual de acuerdo a la cantidad de FiO2 que pues, se puede administrar a nuestro paciente. Vemos que si es mayor de 30, pues esto es algo muy grave y podemos dar este tipo de tratamiento, pero como dijo el doctor, pues habría que determinar la causa subyacente de que nuestro paciente esté necesitando más de 28 días esta cantidad de oxígeno. Y bueno, esto es ya acabamos la primera parte. No, espérate, regresa, tenemos acabado con displasia. Bueno. El paciente displásico, cuando es leve, puede pasar desapercibido porque va a tener cuadro clínico similar a las crisis de asma. Entonces, cuando tienes un paciente que nació pretérmino y que presenta episodios de broncoespasmo, uno debe de preguntarse si no en realidad estamos hablando de un displásico y no de un asmático, porque entonces funcionan los fármacos, o sea, no todos los fármacos van a trabajar de la misma manera. En el asmático tienes un espasmo bronquial, efectivamente, pero que está mediado por procesos hasta cierto punto inmunes, y entonces el esteroide de acción prolongada funciona como preventivo, y entonces los antihistamínicos tienen un rol, y entonces puedes utilizar los inhibidores de la síntesis de leucotrienos y van a funcionar, pero tu paciente que tiene cambios, por cierto, no son mutuamente excluyentes, uno puede tener las dos cosas, ¿no? Pero en un paciente que está solo displásico y que no tiene el problema de atopia o de hipersensibilidad, no hay una participación de procesos inflamatorios. El problema es espasmo bronquial por hiperplasia del músculo liso. El problema es dificultad respiratoria por falta de superficie de intercambio
Y cuando hay gran hiperplasia muscular de los bronquios, también hay un problema de edema de la pared bronquial, pero que no es un edema inflamatorio, es un edema vasogénico, porque la hiperplasia de la capa muscular hace que el retorno venoso de la vasculatura bronquial se vea comprometido y genera edema de la pared, pero vasogénico. Por eso, ahí tienen diurético, porque el diurético maneja el edema de la pared bronquial en los casos de pacientes con displasia broncopulmonar moderada y grave. Ahora, el paciente que tiene displasia broncopulmonar leve y que tiene episodios de broncoespasmo podría manejarse con broncodilatador de rescate como si fuera un asmático, pero no requiere los bolos de esteroide porque no tiene un proceso inflamatorio. Y si los cuadros son recurrentes, podría requerir un broncodilatador de acción prolongada, porque si el paciente tiene cuadros recurrentes, probablemente tiene un atrapamiento de aire crónico de forma significativa que va a hacer progresar el daño pulmonar. Entonces tienen que ver a estos pacientes en forma diferenciada porque a veces el manejo correcto limitará el daño. Dami, Vanelli, ¿qué pasó? Es que, bueno, yo había leído que el tratamiento, bueno, lo manejaban un poco diferente, o sea, no tanto que metían broncodilatador, sino que manejaban primero la restricción de líquidos y ya si no funcionaba con eso, ya pasaban al diurético y de hecho daban primero las tiazidas con espironolactona y si no funcionaba pasaban al furosemide y también como que Es metían correcto. mucho la parte de la nutrición suplementaria porque decía que necesitaba mayor requerimiento de proteína por Sí, lo el que aumento de... pasa es que como tienen un esfuerzo respiratorio, un trabajo ventilatorio incrementado, eso les representa un gasto calórico aumentado. Y por eso requiere un apoyo nutricional especial, porque si estos pacientes tienden a tener dificultad para la ganancia de peso, porque la respiración, el trabajo respiratorio incrementado representa un gasto calórico significativo. En cuanto a los broncodilatadores, ahí están mencionados como de rescate. Eso quiere decir que no los manejas en forma continua, sino solamente cuando hay sibilancias. Si no hay sibilancias, pues no. Y efectivamente el diurético, yo no estoy de acuerdo con la furosemida como de elección porque tienes el riesgo de alteraciones electrolíticas. Entonces hidrocloro tiene la intensidad de diurético, la obvia restricción de líquidos, y es cierto que cuando esto fracasa o cuando el paciente tiene atrapamiento de aire significativo, es que se justifica utilizar un broncodilatador de larga acción. El broncodilatador de larga acción no es un medicamento de base para todos, pero puede ser necesario. Sin embargo, a diferencia de los asmáticos, aquí no vemos al esteroide. No vemos al esteroide inhalado como parte de la terapia porque, como dije, no hay un problema inflamatorio asociado. Todo el problema es local, no es inflamatorio sistémico. ¿Ok? Sí, tienes razón. Y ya con eso acabamos. El resto mañana. ¿Sale? Qué optimista. Buenos días o buenas tardes, lo que corresponda. Hola, doctor. Gracias, doctor.